Buenos días, análisis del 8 de octubre del 2024 con Volume Profile Price Action Action Theory, vídeo con fines educativos, nunca recomendaciones de inversión. Comenzamos ya con Dow Jones, que ayer tuvo un día eminentemente bajista. Teníamos como primer objetivo toda esta zona de los mínimos de la semana anterior y después aquí tenemos que modificar una pequeña cosa porque con el movimiento que se dio entre el jueves y el viernes, esta proyección de retroceso FIBO en el sentido bajista tiene que ir un poquito más abajo, es decir, el objetivo pasaría a ser los 41.798. De todas formas, la zona más importante, aquí tenemos dos nodos de volumen, el Value Area Low de la semana correspondiente al 16 de septiembre y un poco más abajo otro nodo de volumen, 41.960, así que vamos a dejarlos también aquí marcados como primeros objetivos 1 y 2. Bien, mucho más abajo ya tendríamos el cierre del gap en 41.424, así que en cuanto a objetivos bajistas ya tenemos más que suficiente. Por arriba tenemos esta zona que había sido una zona de decisión, aquí tenemos un VPOC semanal, aunque la densidad fue muy alta y muy dispersa en la semana anterior, así que casi vamos a darle más importancia al VPOC diario de ayer, que parece también como VPOC semanal, pero bueno, al ser solo un día de cotización es lo que hay, ¿no? Pero aquí sí que tenemos un VPOC semanal prácticamente alineado, así que el objetivo principal los 42.497. Nos vamos a S&P. S&P muy parecido, bien, eminentemente bajista. Vamos a la zona, ya estamos en la zona de decisión inferior de todo esto que tenemos por aquí, nodo de volumen más zona de price action, y ya veremos si tiene fuerza para seguir bajando. Vamos a ver una cosa que aquí parece interesante, a ver si tenemos alguna ineficiencia. No, bajó a primera hora de forma muy fuerte, pero una vez que toca esta zona de decisión rebota con fuerza. Objetivos para hoy. Bien, en primer lugar, otra vez de nuevo retestear toda esta zona, eso parece claro, la zona de los 5.722, y por debajo el Naked VPOC semanal, es un objetivo muy importante desde hace tiempo. También aquí empezamos a ver esta posibilidad, esta gran directriz, que bueno, se puede dibujar de muchas formas, si lo dibujamos simplemente con lo que son con las plumas, que digamos sería el caso más extremo, más o menos por aquí estaría bien, ¿sí? Vemos que esta directriz alcista empezamos a tenerla relativamente de cerca, con lo cual será una zona de decisión, ¿eh? Entonces, primer objetivo 5.723, segundo objetivo no de volumen 5.699, 5.700, después los mínimos de la semana del día 16 de septiembre, 5.676, y por fin ya cierre de gap, que también esto es una zona importantísima. Por arriba vamos a ver lo que es el VPOC semanal de la semana anterior, primer objetivo alcista interesante, que además nos coincide con el Value Area High de la semana del 16, es decir, esta zona va a ser muy interesante, los 5.759, y si rompe ya podríamos ir a zonas mucho más altas como el VPOC de ayer, que está relativamente cerca del VPOC semanal de la semana anterior, 5.791, es decir, 5.782, 5.791, zonas interesantes. Luego ya mucho más arriba tendríamos por la zona de máximos o el máximo de ayer. Vemos que nos dice Nasdaq también, la misma tónica, caída muy importante. Bueno, antes vamos a ver una cosa, a ver si en esta caída dejaba por aquí algún vacío, alguna zona de ineficiencia, algún gap. Pues no, vemos que la bajada ha sido limpia, aquí hay una zona de bajo volumen, pero independientemente de todo no existe ningún pequeño gap que lo podremos considerar un objetivo importante. Así que volvemos otra vez con Nasdaq. Nasdaq bajada importante, aquí tenemos el VPOC semanal de la semana anterior, objetivo clarísimo.
va a seguir siendo objetivo, bueno, de quedarnos por aquí, ¿eh? Y después ya tendremos esta zona de decisión 19.844. Finalmente, y así baja, tenemos un enorme objetivo aquí, que no es otro que el Naked VPOC semanal 19.664. En cuanto, a ver, aquí teníamos un objetivo marcado alcista que había llegado al 161,8 la proyección de este retroceso FIBO. Como ya he cumplido, ya nos da igual. En objetivo bajista, esta proyección de retroceso, si quiere romper por debajo y seguir cayendo, nos mandaría a los mínimos de la semana del día 16 a los 19.557. Y una vez que tenemos los objetivos bajistas, vamos a por los alcistas. En primer lugar, y clarísimo, VPOC semanal de hace 2 semanas, 20.072. Esto está en primer lugar. Segundo lugar, Naked VPOC diario de ayer, que nos coincide además con un nodo de volumen que tuvimos la semana anterior, que además es Value Area High, ¿eh? Así que muy importante los 20.148. Bien, ya tenemos, luego ya evidentemente hablaríamos de estos máximos del viernes y máximo del lunes, que nos coincide con una zona de decisión importante, con toda esta zona que tenemos aquí. Vamos a marcarla, es una zona relativamente amplia, pero bueno, vamos a dejarla así, ¿eh? Los 20.250. Vamos al petróleo. Petróleo, subida importante. Ayer hicimos una subida, deja pluma, vemos a ver si tenemos algún tipo de vacío interesante. Si nos ha dejado algo de interés por aquí. No están no hay ningún tipo de gap, no hay ningún problema. Así que vemos que el precio ha retrocedido con fuerza. Estamos llegando al soporte o resistencia anual teórico, punto donde paró y ahora está tranquilamente aquí decidiendo qué hacer. Objetivos, vamos a marcar el Naked VPOC diario de ayer. Aquí tenemos también esta zona de volumen que teníamos marcada con nuestro volumen profile a la carta. Vemos la importancia que tiene. Ha rechazado. Se va a encontrar un primer nodo de volumen aquí justo donde estamos. Soporte, resistencia anual teórico. Y después ya tendríamos que hablar de todas estas zonas por debajo. Vamos a eliminarlo para que se vea un poco bien el gráfico, que si no, no se ve nada. Bien. Vamos a ver los objetivos que tenemos por debajo. Aparte del soporte, resistencia anual teórico que viene, lo tenemos por aquí. Hablaríamos de un nodo de volumen aquí muy interesante en 74.27. Aquí seguimos teniendo mucho ojo si decidimos romper este nodo de volumen, porque esto es una zona de bajo volumen con muchas ineficiencias y podría ir a buscar el precio de apertura anual 71,71, que sería nuestro gran objetivo bajista. Así que vamos a dejarlo así. En cuanto a objetivos bajistas, el alcista, bueno, pues volver a toda esta zona de decisión, y después tenemos ya otro soporte de resistencia anual teórico, pero ya en 78,88. Bueno, siempre tenemos que tenerlo en cuenta, lo dejamos aquí marcado y ya tenemos el petróleo. Oro. Bien, pues en el oro tenemos una ruptura de lo que teníamos, una cuña, pero también podemos ver que se está redibujando, y quizás estemos haciendo una lateralización. Lo que sí que es cierto es que la zona, lo que es la directriz bajista, sí que parece que la está respetando muy bien. Así que mucho cuidado, porque una ruptura sí que nos podría llevar a esta zona de máximos 2.744. Y por debajo es verdad que aquí teníamos un nodo de volumen, una zona objetivo muy importante que es la que tocó, y está en un rango bastante lateral. El movimiento ayer fue muy pequeño, así que vamos a ir ya a por los objetivos interesantes. En primer lugar, por arriba de la ruptura de la directriz, tendremos aquí un VPOC semanal 2.685, zona de máximos 2.707 y finalmente 2.744,80. Por debajo, la ruptura nos podría llevar aquí un pequeño nodo de volumen 2.631, última barrera para irnos a buscar esta gran zona de volumen 2.608. Finalmente DAX caída interesante
Hoy ya en sesión asiática ha hecho nuevos mínimos. Teníamos una zona objetivo que era este nodo de volumen, zona alcanzada, y después ya tenemos que hablar de este otro nodo que tenemos por aquí debajo, ni más ni menos que en 19.017. Si rompemos, ya vamos a una zona de decisión importante, y como podemos ver, toda la gran zona de volumen empieza ni más ni menos que en 18.754 a 18.522, 18.434, un rango enorme realmente entre 18.749 y 18.300. Son 400 puntos, muchísimos. Desde luego para scalping no es muy viable, pero para las personas que se dedican a swing, pues sí, ¿no? La proyección de este retroceso FIBO, si quiere seguir subiendo, ya nos lanza más arriba todavía, a los 20.045, pero vamos a ver objetivos mucho más cercanos. En primer lugar, aquí tenemos este nodo de volumen VPOC semanal, va a ser muy importante. Aquí los 19.158. Segundo lugar, VPOC diario de ayer, que además nos coincide con value area low de la semana anterior. Lo dejaremos aquí marcado. Y después ya tendríamos que ver final de VWAP semanal anterior, 19.350, y finalmente el gran nodo de volumen que tenemos por aquí arriba, 19.513. Así que eso es todo por hoy. Mucha suerte, saludos y hasta mañana.